Vamos a iniciar con esta práctica que corresponde a compactación de suelos, ¿ya? Compactación de suelos en laboratorio utilizando una energía modificada. En este caso vamos a utilizar el Proctor modificado, ¿ya, jóvenes? A ver, compactación de suelos. Por ejemplo, este ensayo es netamente para carreteras, ¿ya, jóvenes? Este ensayo se realiza se realiza cada ciertas calicatas antes de realizar un proyecto o un estudio para un proyecto X, se realiza este ensayo. Tanto anteriormente recuerden que hemos hecho la clasificación, junto a ello de la mano va el Proctor, ¿ya? Si no hice clasificación de suelos, no clasifiqué mis suelos, no puedo hacer Proctor modificado. Si no tengo granulometría, no puedo hacer el Proctor modificado porque no voy a poder elegir qué método voy a utilizar, ¿ya? Más adelante hay distintos métodos que vamos a utilizar en este ensayo, ¿ya? A ver, el objetivo de este ensayo. El objetivo es determinar la máxima densidad seca con óptimo contenido de humedad. Con una cierta cantidad de agua, llegar a la máxima densidad seca, jóvenes, a su máxima densidad de dicho suelo. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué nos dice por acá? Establecer el método para la compactación del suelo en laboratorio utilizando una energía modificada. Vamos a utilizar 2.700 kilonewtons por metro cúbico, que en libras es 56.000 pies libras por pie cúbico. Ya, jóvenes, esa es la energía, es la energía o el peso del pisón que va a ayudar a compactar, jóvenes. Ya, jóvenes. ¿Qué más? La finalidad. Este ensayo abarca los procedimientos de compactación usados en laboratorio para determinar la relación entre, les decía, el contenido de agua y el peso unitario seco, ¿ya? O la densidad seca. Esa es la finalidad de este ensayo, ¿ya? De los suelos, la curva, vamos a graficar con estos, a ciertos contenidos de agua, los pesos van a variar, ¿ya? Vamos a graficar la curva de compactación, ¿ya? En este caso, vamos a utilizar, existen dos moldes, tanto el estándar y el modificado, que es de 6 pulgadas, ¿ya? Existen dos moldes para realizar este ensayo, de 4 y de 6 pulgadas de diámetro, esos son de diámetro. Y con un pisón, el pisón es el que nos va a ayudar a compactar de 44.5 newtons, que equivale a 10 libras fuerza, ¿no? Y con una altura, porque también tiene una altura de caída, tiene de 18 pulgadas, que en milímetros es 457 milímetros, ¿ya? Y todo eso produce una energía de compactación, les decía al inicio, de 2.700 kilonewtons por metro cúbico. ¿Ya, jóvenes? A ver, ¿qué nos dice? Por este lado tenemos algunas notas, jóvenes. ¿Qué nos dice? Los suelos y mezclas de suelos o agregados son considerados como suelos finos o de suelo grano grueso, o compuestos o mezclas de suelos naturales o procesados de agregados tales como grava, lima o la piedra partida, ¿ya? Este ensayo, jóvenes, en algunas ocasiones, si el suelo es bueno, se hace con el suelo natural de una cantera. Si las propiedades físico-mecánicas de esta cantera son o llegan a los límites permisibles, se utiliza. Pero si en caso que no, de repente tengo bastante arcilla o no tengo suficientemente grava, entonces tenemos que hacer ciertas mezclas. O de repente mi suelo tiene bastante arcilla, entonces el momento de colocar en mi vía o en dicha capa de una carretera va a esponjarse. Entonces, para eso necesito estabilizarla. Normalmente, a veces hacemos cuando el suelo es bastante arcilloso, lo controlamos con una cierta cantidad
de arena. Entonces, todas esas pruebas, jóvenes, esos porcentajes se hacen en laboratorio antes de colocarlas en una capa de una vía. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué más nos dice? A ver, estos son los moldes, ya, este es el estándar y este es el modificado. Este es de 4 pulgadas y este es de 6 pulgadas. Por este lado podemos ver los pisones, ya, estos son los pisones que nos ayudan a compactar. El grande es obviamente para el molde de 6 pulgadas y el pequeño es para de 4 pulgadas. Estos moldes de acá se utilizan normalmente para suelos, arenosos, ya, o arenas. En este caso ya son gravas limosas o gravas arcillosas, ya el grande, ya, jóvenes. A ver, ¿cuándo se utiliza de repente el material de arenas? ¿En qué tipo de obras? Normalmente son para obras hidráulicas, ya para las cunetas, para esos casos se utiliza la arena. Entonces, en esos casos se hace el proctor estándar, ya de tipo A o B, ya según a la granulometría también. Tiene mucho que ver la granulometría para utilizar qué tipo de proctor puede ser, el A, el B o el C. Ya tiene mucho que ver, ya, jóvenes, según la granulometría. O sea, si no hacer granulometría, no puedo hacer este ensayo, ya, a no ser que de repente ya tengas bastante experiencia y ya veas ya el porcentaje, ya podrías ver, calcular, entonces de repente podría ser, pero no, siempre tenemos que basarnos según la granulometría, jóvenes, ¿ya? A ver, existen 3 métodos, el método A, el método B y el método C. ¿Cuándo utilizo el método A? ¿Ya? Se utiliza un molde de 4 pulgadas, este pequeño, ¿ya? El material se emplea todo lo que pasa por el tamiz número 4, ¿ya? Todo lo que pasa por el tamiz número 4 voy a emplear, ¿ya? Lo que retiene se desecha, jóvenes, ¿ya? El número de capas se compacta en 5 capas. La primera capa, 25 golpes. La segunda capa, otros 25 golpes. Hasta llegar a la quinta capa, igual, 25 golpes en cada capa, jóvenes. Por capa es, ¿ya, jóvenes? ¿Qué más? A ver, ¿cuándo utilizo el método A? Uso cuando el 20% o menos del peso del material es retenido en el tamiz número 4, ¿ya? Entonces tengo que ver si el 20% o menos del material es retenido en el tamiz número 4, utilizo el método A, ¿ya? En estos casos mayormente siempre es en arenas, en suelos finos, ¿ya? Y si no, otros usos nos dice, si el método no es especificado, o sea, no está dentro de este parámetro, los materiales que cumplen estos requerimientos de gradación pueden ser ensayados usando el método B o C. Paso al siguiente. Igual, si no cumple, paso al siguiente. ¿Qué nos dice? A ver, primero vemos el uso, ¿ya? En el método B, ¿qué nos dice? Uso cuando más del 20% del peso del material es retenido en el tamiz número 4. Más del 20% del peso es retenido, ¿ya? Y 20% o menos de peso del material es retenido en la 3/8. ¿Ya? Si cumple, igual veo la gradación. Si cumple, utilizo este método. ¿Y qué molde se utiliza en este método? Igual, se utiliza el molde de 4 pulgadas, el pequeño, ¿ya? Estos dos son iguales, ¿ya? Solo este es más grande, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué nos dice? Se emplea, el material que vamos a emplear, se utiliza todo lo que pasa la 3/8. Lo que pasa, lo que retiene se desecha. Igual, en 5 capas, en cada capa 25 golpes cada uno. En cada capa 25 golpes, ¿ya? Los usos, les decía igual, cuando más del 20% del material es retenido en el 4, se utiliza. O también nos dice, y 20% o menos del peso del material es retenido en la 3/8. Si cumple, utilizo este método, jóvenes, ¿ya? Utilizo este método. Y si no cumple, paso al método C, que es el último, ¿ya? Mayor a esto no existe, de repente mayores, la gradación de la granulometría no va a existir, sino utilizamos este método. ¿Qué molde se utiliza?
el molde más grande, que es de 6 pulgadas de diámetro, esta de acá, ya el final. El material que se emplea, todo lo que pasa, todo lo que pasa el material de la 3/4. Todo lo que pasa a la 3/4 se utiliza. Por eso, se supone que cuando realizamos este ensayo, seleccionamos el material. Antes de hacer este ensayo, determinamos qué método vamos a realizar. Y de igual manera, en campo, se supone, digamos, que en una vía yo utilizo el método C. Ya mi productor ha sido método C. Y mi material que estoy utilizando es todo lo que pasa a la 3/4. Ya, lo que pasa. Igual, en campo no deberías de encontrar material mayor a la 3/4. Si encuentras ya, no sé, mayor a la 3/4, de 1 pulgada, de 2 pulgadas el material, quiere decir que la cantera al momento de explotarla o de llevar de cargar al volquete no ha sido seleccionada, ¿ya? En cantera, tiene que haber una zaranda, ¿ya? Obviamente esa zaranda debe ser de 3/4. Todo lo que va a pasar va a cargar el volquete y va a llevar a la vía para emplearla o para darle el uso. Entonces, tiene mucho que ver también siempre el tipo, el método que voy a utilizar y también para realizar mi control de calidad en campo. Ya, jóvenes, entonces, no puede existir, si yo utilizo el método C, si mi productor ha sido con el método C, y si en cantera yo encuentro en esa capa mayor a la 3/4 de 1 pulgada, 2 pulgadas, simplemente tiene que volver a seleccionar, levantar toda esa capa y volver a seleccionar. Ya, jóvenes, eso es lo que normalmente se hacen los controles de calidad en una carretera o también en cantera, porque no solamente lo ven en carretera, porque la zaranda también debería de estar en cantera. Ya, jóvenes, de esa manera. ¿Qué más nos dice? El número de capas se realiza en 5 capas, los golpes, 56 golpes en cada capa, jóvenes. ¿Ya? En cada capa. El uso, ¿qué nos dice? Cuando más del 20% en peso del material se retiene en el tamiz número de 3/8. Más del 20% retiene en la 3/8, utilizo. Y menos del 30% en peso retenido en el tamiz 3/4. ¿Ya? En estos casos se utiliza el método C. Ya, jóvenes, tenemos que cumplir ciertas condiciones que nos dan cada método. ¿Qué más nos dice? Los resultados tienden a variar ligeramente cuando el material es ensayado con el mismo esfuerzo de compactación en moldes de diferentes tamaños. Ya, jóvenes, entonces tenemos que elegir bien el método según la gradación, según mi granulometría. ¿Ya? A ver, tengo algunas referencias normativas que también se les coloca siempre en cada práctica. A ver, los equipos, jóvenes. A ver, vamos a detallar las características de cada equipo, ¿ya? Por ejemplo, este es el molde de 4 pulgadas, ¿ya? De diámetro de 4 pulgadas. A ver, sus características. ¿Qué nos dice? Un molde que tenga un promedio de 101.6 más menos 0.4 milímetros, que equivale a 4 pulgadas más menos 0.16. Todas estas dimensiones, jóvenes, es según norma. Estas empresas que proporcionan o que fabrican estos equipos tienen que basarse según norma. Ya, jóvenes, entonces al momento de adquirir también los equipos siempre te dan los certificados de calibración donde detalla todas las características, el peso. Entonces tiene que estar dentro de estos rangos que especifica la norma. Ya, a ver, un ratito. A ver, voy a cargarla. Ya, así. Continuamos. ¿Qué más? Una altura, tiene una altura de caída de 116.4, que equivale igual a 4.584 pulgadas, ¿ya? Y un volumen, tiene que tener un volumen de 944 más menos 14 centímetros cúbicos, ¿ya? Que en pies es igual a 0.0333 pies cúbicos, ¿ya? Esas son las características
mínimas requeridas que debe tener ese molde. Ya, este es de 4 pulgadas. Ahora pasemos a la de 6 pulgadas. El molde tiene que ser de 6 pulgadas de diámetro, más o menos 0.026 pulgadas, ¿ya? El diámetro es de la parte interna, no es de afuera, jóvenes, de la parte interna se mide, ¿ya? Una altura, la altura del molde tiene que ser de 116.4 más menos 0.5 milímetros. En pulgadas, que es igual a 4.584 más menos 0.018 pulgadas. Y un volumen que debe tener de, a ver, este es 2124 más menos 25 centímetros cúbicos. Ya, jóvenes, son las características mínimas requeridas de cada molde, ¿ya? Por este lado tenemos el pisón. El pisón igual tiene que cumplir ciertas características. ¿Qué nos dice? El pisón operado manualmente, porque también hay un pisón automático, mecánico, ¿ya? Pero en este caso siempre recomiendan que sea de manera manual, ¿ya? ¿Qué nos dice? A ver, el pisón debe caer libremente a una distancia de 457.2 más menos 1.6 milímetros, ya que en pulgadas es 18 pulgadas, ¿ya? La masa o su peso tiene que ser igual a 4.54 más menos 0.01 kilo, ¿ya? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Es lo más importante hasta ahí. Ya, jóvenes. A ver. Hasta ahí tenemos las características del pisón. A ver, ¿qué más tenemos? Podemos utilizar también un extractor de muestras. Es de manera opcional, si no también lo puedo hacer de manera manual. Ya, jóvenes, es un extractor que funciona con una gata. Al momento, no sé, más adelante vamos a ver el video. Cuando compacto cierto material en ciertas capas, ustedes no lo van a poder palpar, pero sí lo van a poder visualizar. Se compacta bastante denso. La densidad es alta. Entonces, al momento de extraer, suele ser bien duro. Entonces, para eso utilizamos un extractor de muestras, que es una gata, ¿ya? Que es una gata que expulsa, ¿no? Con la fuerza expulsa toda la muestra compactada, porque con solo hacer un ensayo no acaba ahí, sino tengo que hacer varias pruebas hasta llegar a la máxima densidad seca con distintos porcentajes de agua. ¿Ya, jóvenes? Cuando ya llego a la máxima densidad seca, ya obviamente en el siguiente ensayo va bajando el peso. Entonces ahí queda el ensayo, ¿ya? Entonces no solamente utilizo el molde una vez, sino puedo utilizar 5 hasta 10 veces, hasta que el material ya se esponje, ya tenga bastante agua y baje, ¿no? Baje en peso. Entonces, de esa manera se realiza este ensayo. ¿Qué más? Vamos a utilizar una balanza de precisión, un horno, porque pasado ya realizado el ensayo, tenemos que sacar la humedad. Recuerden que les dije que tenemos que trabajar a ciertos porcentajes de agua. Entonces, de cada molde, de cada punto, nosotros le llamamos punto. Realizamos el primer punto, digamos, a 2%. Entonces, supongamos que su peso sea 1000. El segundo punto, aumenta un poco más de agua, un 2% más, que sea 1200. Sigue subiendo la densidad. El tercer punto, a 4% de agua, no sé, me suba a 1500, sigue subiendo. Aumento más otro 2%. Aumento del agua, baja, desciende el peso. Entonces, el ensayo queda ahí. Entonces, de cada punto tengo que sacar la humedad. Ya, jóvenes, se supone que estoy trabajando a 2%, 4%, 6%, 8%. Pero al momento de sacar la humedad en el horno me va a salir con decimales, no me va a salir 2.0, sino me va a salir 2.3. Entonces, todos esos datos necesito que sean exactos. Para eso saco la humedad de cada punto que voy a realizar, ¿ya? ¿Qué más? Necesito una regla para finalmente enrasar, ¿ya?
¿Qué más? Necesito tamices, en este caso antes de realizar el ensayo. Recuerden que les dije que tengo que seleccionar mi material, lo que pasa a la 3/4, o de repente lo que pasa a la 3/8, o lo que pasa la 4, según al método que vaya a utilizar, ¿ya? Y algunas herramientas adicionales que pueden ser una brocha, una cuchara, espátulas, N cosas que puedo necesitar al momento del ensayo, ¿ya? A ver, muestra, nos dice. A ver. Ya. La cantidad de muestra, jóvenes, varía, depende al método que voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a utilizar el método A o B, ¿ya? A o B, si utilizo esos dos métodos, vieron que el molde es pequeño, entonces el peso aproximadamente es de 16 kilos, porque recuerden que voy a utilizar para distintos puntos. Para cada punto, aproximadamente utilizo 2,5 kilos, ¿ya? Entonces, para eso tengo que reservarme para varios puntos. En este caso es 16 kilos aproximadamente. Y si realizo el método C, que el molde es más grande y el material ingresa más, voy a utilizar unos 29 kilos, ¿ya? 29 kilos. En cada molde aproximadamente entra 5 kilos 200. ¿Ya, jóvenes? Entonces, para cada uno igual, tengo que dividirlas y realizar el ensayo. ¿Qué más nos dice? A ver, el procedimiento. A ver, el procedimiento de este ensayo es un poco largo, pero es bien sencillo, a ver. A ver, iniciemos. ¿Qué nos dice? A ver, por este lado. Nos dice seleccionar el molde de compactación apropiado según al método, ¿ya? A ser usado, ya puede ser el A o el B o el C. Luego, ¿qué nos pide? Determinar y anotar su masa, ¿ya? La masa del molde. Necesitamos saber el peso del molde, ¿ya? ¿Qué más? Ensamblar el molde y la base con el collar. Tiene un collar de extensión, ¿ya? Van a ver en el video, lo van a entender mejor. ¿Qué más? Chequear el alineamiento de la pared interior del molde y collar de extensión del molde. Y luego de eso vamos a ajustarlo. A ver, jóvenes, creo que antes de, mencionarles de manera teórica, podemos ver el video. Sí, creo, a ver, ahí lo van a entender mejor. A ver. A ver, de manera rápida, a ver, les detallo ya el procedimiento. ¿Qué más nos dice? Revise que el ensamblado del pisón esté en buenas condiciones de trabajo y que sus partes no estén flojas o gastadas. Realizar cualquier ajuste o reparación necesaria. Si los ajustes o reparaciones son hechos, el martillo deberá volver a ser calibrado. Siempre el martillo también al momento de realizar el ensayo tiene ciertos ensamblados, entonces tenemos que ajustarlo, ¿ya? ¿Qué más? La calibración de los siguientes aparatos antes del uso inicial, después de reparaciones u otros casos que puedan afectar en los resultados, ¿ya? Entonces, si por A o B también los equipos los he mandado a reparar, entonces tengo que volver a calibrarlos, ¿ya, jóvenes? ¿Qué más dice? En intervalos no mayores de 1,000 muestras ensayadas anualmente. O sea, no puedo ensayar más. Ya pasado eso, tengo que calibrarla siempre, porque saben que cualquier aparato se descalibra, jóvenes. Entonces, eso nos sugiere para no tener errores en el ensayo, ¿ya? ¿Qué más? La preparación del ensayo, el suelo. ¿Qué nos dice? No vuelva a usar el suelo que ha sido compactado previamente. O sea, si ya he compactado ese suelo, recuerden que al inicio les dije vamos a utilizar 29 kilos para el tipo C y cada uno de ellos vamos a dividirlos en 5,200 gramos, ¿ya? Entonces, si el primer punto ya lo utilicé esa muestra y por ahora, no sé, aún no baja y me falta muestra, quiera volver a utilizar el material compactado, no. El resultado va a ser erróneo, jóvenes. Entonces, no puedo volver a utilizar el suelo que ya ha sido compactado. Ya no, ya eso se desecha. ¿Ya, jóvenes?
¿Qué más? Utiliza el método de preparación húmedo y cuando se ensaye con suelos que contienen ayosita. Ya, o sea, cuando son bastante arcillosos. ¿Ya, jóvenes? A ver, la preparación de la muestra. De manera húmeda es, de preferencia nos dice que sea de manera húmeda, que a veces ya de cantera viene con cierta humedad. Inicio con esa humedad, no hay problema, porque al final agrego 2% de agua a cada punto. No voy a tener errores porque de cada punto voy a sacar la humedad, entonces no voy a tener problemas con todo eso. Entonces, de preferencia nos recomiendan que sea de manera húmeda. Si está muy saturada, obviamente no, tengo que hacerle secar porque voy a colocar ciertas cantidades de agua en cada punto. Ya, jóvenes, a ver, vamos a ver el video porque este es el procedimiento. De repente no me van a lograr entender, ¿ya? Vamos a ver un video, ya, jóvenes, ahí está más claro y ahí de repente van a tener más consultas y dudas, ¿ya? A ver. Tarjeta BBVA, la única afiliada a más de 5.000 establecimientos para que compres sin intereses. Jóvenes, ¿se logra visualizar? Voy a reproducir. Sí, señora. Sí, señora. Ya, a ver, atentos. Compactación de suelo. Compactación de suelo es el proceso mecánico por el cual se busca mejorar artificialmente la deformación, la resistencia, la compresibilidad del suelo. Nuestros objetivos son determinar el peso volumétrico seco máximo y la humedad óptima. Asimismo, se utilizaron lo que son las normas del Ministerio de Transportes y Comunicación, E115 para lo que es Proctor modificado. Los que son equipo de protección personal, que es el EPD, y como todo estudiante que tenga autoridad en laboratorio debe tener la siguiente protección. Por ejemplo, el número, lo primordial, que es el guardapolvo, y también será el guante de gel, uno especialmente para poner el horno en las muestras, y también el zapato de seguridad trasero para que tenga precauciones a la hora de chancar en cada mascarilla antipolvo para que no pueda tener dificultad a la hora de respirar con el polvo, y los lentes, que son los primordiales para que pueda cuidar la vista. Presentar las herramientas y equipos y también el material que vamos a usar en el siguiente ensayo de Proctor modificado. Y como lo más importante acá es el equipo, ¿no? El equipo de Proctor modificado, lo que muestra acá es de 4 pulgadas y el pisón que viene a ser de 44.5 de peso. Y también el siguiente paso es la balanza, 2 tipos, como se observa acá. Y también la probeta graduada para poder aumentar la cantidad de agua necesaria, y también la regla metálica para proceder el procesamiento, y la comba con punta de goma, también la bandeja que va a contener el material, y una cuchara, ¿no?, para poder aumentar, y también las bandejas, ¿no? Y por ejemplo, Jóvenes, esas taras que se les ha mostrado es para sacar la humedad en cada punto. Y este molde es de 4 pulgadas, que les dije que supongo que ya hizo su gradación y ha dado a elegir el molde, de repente está haciendo el método A, el método B. Ya tiene el material seco, va a iniciar. Esta probeta nos va a ayudar a colocar en ciertos porcentajes la cantidad de agua a cada cierto punto. Ya, a ver, continúa. En esta ocasión, como ya definimos el método A del Proctor modificado, y el Proctor modificado se usa el tapiz número 4 como se usará acá.
continuación vamos a mostrar la tabla que vamos a utilizar para este ensayo de producto modificado, ¿no? Se recomienda verificar primero la tabla que vamos a utilizar antes de hacer el ensayo de producto orientación modificado estándar, ¿no? Para este caso utilizamos el método A. Bueno, son 3 métodos ABC. ¿Por qué utilizamos el método A? Porque nosotros contamos con materiales finos, el cual tiene que ser retenido menos del 20%, que indica acá en el malla número 4. Y bueno, el material que vamos a usar, vamos a utilizar el malla número 4, ¿no? El método A tiene algunas características, que el diámetro del molde son 4 pulgadas, como vemos aquí, el peso del mapeo o pisón es 44,5 newtons, la altura de caída del pisón es 45,7 centímetros, número de golpes por capas son 25 golpes por cada capa, y bueno, en el producto modificado cuenta con 5 capas, ¿no? Y la energía de compactación es de 2.700 kilonewtons metros cúbicos. Bueno, después de verificar estas características, nosotros vamos a pasar a hacer el ensayo del producto modificado. Una vez ya conocido qué método vamos a usar, vamos a agregar toda nuestra muestra a un molde donde vamos a disgregar todo el material, y paso a esto, ya cuando esté todo disgregado el material, vamos a proceder a utilizar toda esa muestra que está disgregada, la vamos a pasar por la malla número 4, y todo lo que pasa en la malla número 4 vamos a tener una cantidad aproximada para nuestro primer ensayo de 2.500 gramos. Como pueden ver, aquí a continuación ya hemos disgregado y ya hemos pasado la malla número 4. Ahora nosotros procedemos a pesar un total de 2.500 gramos en la balanza. Ya ahora vamos a pesar la base del producto. Un dato, jóvenes, que necesitamos saber es el peso del molde. Ya es el primer dato que tenemos que saber. Que viene a ser 1.537.5 gramos. Y esos datos que nos salen, vamos a escribirlo, anotarlo en el fichero, ¿no? Procedimiento para hacer el ensayo de producto modificado. Tenemos una muestra primeramente de 2.500 gramos, ¿no? Estamos considerando que tiene un contenido de humedad de 0%. Para 0% queremos modificar el contenido de agua, ¿no? Queremos llegar a 7%. A 7% tenemos que multiplicar por el peso de la muestra, que es 2.500 gramos. Vamos a agregar 175 mililitros de agua. Igualito para el 10%, multiplicamos por la muestra, nos va a salir 250 mililitros. Igualito para 13%, 325 mililitros de agua. Para el 16, 400, para el 19, 475. Pero ¿qué pasaría si nuestra muestra tendría 3% de contenido, de humedad? Y queremos modificar para llegar a un contenido de humedad de 7%. Entonces nos faltaría 4%. Ese 4% tendríamos que multiplicar por la muestra, que es 2.500 gramos. Tendríamos peso de agua que se tiene que agregar de 100 mililitros de agua. Y para 3%, para llegar a 10%, nos faltaría un 7%. Ese 7% tenemos que multiplicarlo por la muestra, ¿no? De 2.500 gramos. Entonces tendríamos que agregar 175 mililitros de agua. Así sucesivamente nos va a salir. Entonces, jóvenes, recuerden que les dije que también puede utilizar o se sugiere utilizar de manera húmeda, se puede trabajar, ¿no? En este caso, puedo sacar la humedad de ese material. En este caso, a ver, supongamos que, así como menciona en el video, es de 3%. Entonces, en suelos finos siempre la densidad es un poco, como es suelo fino, el suelo fino absorbe bastante agua. Entonces, por eso es que se hace a altas humedades.
Entonces, para llegar de repente a 7%, nada más tengo que agregar un 4%, porque al final voy a sacar la humedad de cada molde. Entonces, voy a tener ya una humedad exacta. Esto nada más es referencial para llegar a la máxima densidad seca. ¿Ya, jóvenes? Entonces, así se hacen las modificaciones para poder agregar el agua. Con alcancía virtual de Interbank, ahorra fácil en un swipe. Pasado ya las 5 capas, vamos a retirar el collarín para poder enrasar. Jóvenes, ya se colocó 25, se compactó 25 golpes en cada capa. Una vez ya compactada, va a sacar el collarín que tiene superficialmente encima del molde para poder enrasar el material y luego pesar el peso del molde más peso del suelo húmedo compactado. Enrasar, ¿no? El molde, ¿no? Y luego sacamos el collar. Ahí está. Lo que nos interesa es este molde, ¿no? Sacar este molde de acá. Ahí está. Y ahora se va a enrasar la superficie del molde. Del molde. Y Una vez enrasado ya la muestra, procedemos a pesarla. Y obtenemos el peso de 3.580. Luego de haber hecho el ensayo de producto real con los 25 golpes, bueno, pasamos a sacar muestras del centro de donde se compró. Antes, jóvenes, antes ya de sacar la humedad de este material, de este primer punto, el segundo dato es el peso del molde más peso del material compactado, que ya lo ha pesado, ¿no? Ahora sí pasamos a sacar la humedad de este primer punto. Cada más supuestamente dice hay mayor compactación, pero previamente ya nosotros tenemos el peso de las taras que anotamos en las fichas técnicas y bueno, procedemos a llenar las taras. O sea, por cada ensayo vamos a sacar dos taras, ¿no? Dos muestras, ¿no? Para saber el peso del suelo en el horno que se va a llevar luego, ¿no? Pasamos a sacar las muestras. Sacado del horno, echamos la tara y así vamos a definir entre el peso seco y el peso húmedo. Vamos a saber el contenido de humedad para luego saber el porcentaje de humedad óptimo. En nuestro ensayo que hemos hecho la compactación del suelo para la metodología que vamos a usar para hallar la densidad seca, vamos a utilizar 3 fórmulas, que primero consiste en hallar la densidad húmeda, que es a través de esta fórmula, que es densidad húmeda, el peso de la muestra húmeda entre el volumen de la muestra. Es la primera fórmula que vamos a usar. La segunda, ya más conocida, es el contenido de humedad, que se halla con el peso del agua entre el peso del suelo seco por 100, para sacar un porcentaje. Y el último que vamos a usar, que es ya la densidad seca, es la densidad húmeda entre 1 más la contenido de humedad por 100. Estas van a ser nuestras 3 fórmulas para la metodología del ensayo. Luego de haber hecho los cálculos en el Excel,
pasamos a hacer la gráfica, ¿no? Que sería la densidad seca con el contenido de porcentaje de humedad, ¿no? Bueno, en el laboratorio hicimos 5 ensayos, el cual los puntos se reflejan en la siguiente gráfica, ¿no? Para el primer ensayo la humedad fue de 4,42 y que corresponde a una densidad seca de 2,10, ¿no? Para el segundo ensayo fue una humedad de 6,66 y corresponde a una densidad seca de 2,15. Para el tercer ensayo obtuvimos una humedad de 8,83 que corresponde a una densidad seca de 2,13 y para el cuarto ensayo obtuvimos una humedad de 9,46 y obtuvimos una densidad seca de 2,08. Y el último ensayo que hicimos obtuvimos una humedad húmeda de 10,71 y la densidad seca fue de 2,03. Una vez realizados estos procesos, vamos a determinar el óptimo contenido de humedad con la máxima densidad seca, ¿no? Que si transportamos de aquí, ¿no? Con el pulmón hasta este punto, obtendríamos la máxima densidad seca y también obtendríamos el óptimo contenido de humedad, que es 7,5 y la máxima densidad seca es 2,16, ¿no? Como muestra aquí en el gráfico, ¿no? Generalmente a esta parte se lo conoce como rama seca y aquí se lo conoce como rama húmeda, ¿no? Generalmente esta gráfica sirve para determinar, ¿no? el contenido de humedad y la máxima densidad seca. En conclusiones, al realizar el ensayo del Proctor modificado, nuestro objetivo fue desde un comienzo saber la máxima densidad seca. En este caso nos salió 2,16 y también el óptimo contenido de humedad, que como se observa en la pizarra nos salió 7,5. Otro de los objetivos fue del Proctor modificado hacer el ensayo adecuadamente y estamos satisfechos porque en el grupo todos aprendieron el método, cuál es el método, los pasos a seguir. A ver, jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna duda para pasar a los cálculos? A ver, jóvenes, el procedimiento de este ensayo en cada capa, como se ha podido observar, que diga en cada molde tenemos que adicionar cierta cantidad de agua, cada 3%, cada 2%, ¿no? Adicionamos hasta que el peso del material ya compactado lo vayamos a pesar, descienda. Cuando ya desciende, entonces queda ahí el ensayo, registramos esos datos y pasamos a los cálculos, ¿ya? De eso trata. Si el material aún sigue aumentando el peso en cada punto, entonces tenemos que realizar este ensayo hasta que descienda el peso, ya hasta que obviamente lo vas a ver el material ya esponjado. Ya, jóvenes, ¿tienen alguna duda? Voy a pasar a los cálculos. Ya, ninguna, claro. A ver, pasamos a los cálculos. Para calcular el peso unitario seco, ya vamos a utilizar esta fórmula, que va a ser igual densidad húmeda, va a ser igual al peso del suelo húmedo más molde, ya, menos el peso del molde. Todo eso sobre su volumen, ya. Para eso necesito el diámetro y la altura, para sacar el volumen. Es la primera ecuación que voy a utilizar. Seguidamente voy a utilizar voy a calcular la densidad seca, ¿ya? Densidad seca va a ser igual a la densidad húmeda que ya calculé entre 1 más la humedad entre 100, la humedad de cada punto, ¿ya? De cada punto, cada molde o cada muestra que voy a utilizar con cierta humedad va a tener su densidad seca, ¿ya, jóvenes? Para eso determino la humedad. Incluye también en esta fórmula, ¿ya? Esas son las dos fórmulas
fórmulas que voy a utilizar en este ensayo. ¿Ya, jóvenes? A ver, jóvenes, acá tengo, tengo ya resultados verídicos del laboratorio. A ver, calculemos, jóvenes. Vamos a calcular, ¿ya? A ver, primeramente tengo el peso del molde. Recuerden que les dije que el primer dato va a ser el peso del molde. El segundo dato va a ser el diámetro. Ya cada molde también tiene cierto diámetro. Puede variar más, menos, 15 milímetros, varía, ¿ya? La altura del molde, también tengo ya la altura del molde. A ver, con todos estos datos, jóvenes, puedo sacar el volumen. ¿Cuánto sale el volumen, jóvenes? Necesito saber el volumen del molde. ¿Cuánto sale? $179.07. Volumen del molde 179. ¿Está bien? No, no sale 179. ¿Cuánto sale? 281. 281, no. ¿Cuánto sale, jóvenes? $2,142. Sí va por ahí, pero necesito con sus decimales, jóvenes. .28604. 2100. 42. No. 43. 2143.37. Bien, punto 43. 37, ¿no? Sí, 37. A ver, ¿quiénes han participado? Apellidos, a ver. Anchapuri. Sukari Mamani. Maldonado López. A ver, despacio, a ver, ¿dónde está suelos? Excluyes. Ya, Anchapuri me decía. Anchapuri. Ya, ¿qué más? Sukari Mamani, ingeniero. Sukari Mamani. Maldonado López. Sukari Mamani. Maldonado López. Ya. Ya está. Ahora, ya tenemos el volumen del molde. Ya, se está viendo, ¿no, jóvenes? Se está compartiendo, ¿no? Sí, ingeniera. Ya, a ver, continuemos. Ya, ese es mi primer dato. Ahora, después de eso tengo, mira, pueden observar, jóvenes, pueden observar acá el peso del suelo húmedo más peso del molde, ¿ya? El primer punto, una vez ya compactado en 5 capas, cada uno de 25 golpes, tuvo un peso de 10.550 gramos. El siguiente, el segundo punto, con la adición más del 3% ya de agua, fue 10.874. Sigue subiendo. Seguimos adicionando agua. 10.938. Sigue subiendo. Adicionamos más agua. 10.829. Descendió, jóvenes. Cuando ya desciende, ahí termina el ensayo y registramos estos datos. Ya, en este caso, en esta prueba, en este ensayo, se realizó 4 puntos. ¿Ya? Entonces pueden ver que ya ha descendido y ya estamos calculando, procedemos ya a calcular luego de ello.
¿ya? El peso del molde es 6.042. Obviamente estoy trabajando con un solo molde y ahí está el peso. ¿Ya, jóvenes? Ahí está el peso. Una vez terminada este primer punto, lo registro el peso, otra vez lo desecho todo el material y vuelvo a compactar, ¿ya? Por eso es, tengo un solo peso del molde, ¿ya? Ya. Luego de eso, necesito calcular peso del suelo húmedo. Perdón. A ver, antes de pasar a ese cálculo, les voy a describir también que en cada punto, recuerden que les dije, tenemos que determinar la humedad, ¿ya? Una vez ya compactada, ya hemos pesado el peso del suelo húmedo más peso del molde, el peso del molde, seguidamente, antes de desechar el material, tengo que sacar la humedad. O sea, tengo que pesar el suelo, el peso del suelo húmedo más la tara, en una tara pequeña, y luego, pasado las 24 horas, el peso del suelo seco y finalmente el peso de la tara, ¿no? En cada punto realizo lo mismo. Saco la humedad para tener algo exacto. Recuerden que en el video lograron ver que saco 2 humedades para sacar un promedio. En este caso solamente estoy sacando una humedad, ¿ya, jóvenes? Pero sí se recomienda sacar 2 humedades para tener un promedio, ¿ya? A ver. Ya, jóvenes, estos son los datos que ya tenemos una vez ya realizado el ensayo. Ahora sí vamos a calcular. Ya, jóvenes, miren, ya tengo todos estos pesos, tengo el peso del molde, tengo las humedades de cada punto, ahora sí calculo. A ver, ¿cuánto sale el peso del suelo húmedo? Mira, tengo el peso del suelo húmedo más molde. Y tengo muy aparte el peso del molde. Necesito saber solo el peso del suelo húmedo. ¿Cuánto sale para el primer punto? 4.508. 4.528. 4.508. 508. Ya, jóvenes. Al final me dan su nombre para registrarles ya en participación, cuando ya me lista. El siguiente punto, ¿cuánto sale? 4.832. 332. El siguiente punto. 4.896. Ya, el siguiente punto. 4.787. Ya. Ya. Una vez ya teniendo estos datos, necesito sacar la densidad del suelo húmedo. ¿A cuánto era igual densidad del suelo húmedo? Mira, densidad del suelo húmedo es igual al peso del suelo compactado más molde menos el peso del molde, todo eso entre el volumen. O sea, todo esto, jóvenes, el peso del suelo húmedo más molde menos el molde es solo el peso del suelo húmedo, ¿cierto? Que tenemos acá, ¿cierto? Peso del suelo húmedo entre el volumen, entonces, es la densidad del suelo húmedo. ¿Cuánto sale? 2.1. A ver, con 3 decimales. 103. 2.1. Ya, 103. Bien, el siguiente. .254. Ya, el siguiente punto. 2.284. No, algo está mal. A ver, dividimos 4.896 entre 2.143.37. Sí, está bien. ¿Sí? 2.284. 2.2. Sí, creo que está bien. A ver, entonces algo hice, ya. Punto 37. Ya, sí está bien. Ya, 2.284, ¿no es cierto? Ya. El siguiente. 2.233. 2.233. Ya, así, ¿no? Ya, jóvenes, ya saqué la densidad del suelo húmedo de cada punto. Ahora, hemos sacado la humedad en cada punto.
A ver, directamente, jóvenes, ya no vamos a colocar peso del agua, aunque podemos. A ver, coloquemos para el primer punto, ¿ya? ¿Cuánto es el peso del agua? Miren, tengo el peso del suelo húmedo más tara, peso del suelo seco más tara. ¿Cuánto es el peso del agua? 21.52. ¿Cuánto? 21.52. Ya, 21. Peso del suelo seco. $384.31. Ya. 384. Ya. Ahora sí, mi porcentaje de humedad. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿A qué es igual humedad? ¿A qué es igual humedad? ¿Nadie? ¿A qué es igual humedad? Peso del agua entre peso del suelo seco por 100. 5.60, ingeniera. 5.60. Acá nos coloca promedio porque recuerden que les dije se puede sacar unas 2 muestras, ¿no? Entonces, igual, 5.60 nada más. ¿Ya? Y finalmente saco la densidad del suelo seco. ¿Ya? Saco la densidad del suelo seco. ¿Cuánto sale? ¿A qué era igual densidad del suelo seco? O densidad seca, ¿no? ¿A qué es igual? A la densidad húmeda, en este caso, que es 2. Para el primer punto, 2.103. Todo eso entre 1 más la humedad, que es 5.60, entre 100. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto es la densidad? 1.99. Con 3 decimales. 1.991. 1.991. 1, ingeniera. Ya. Ya, jóvenes. De esa manera se calcula la densidad húmeda, la humedad y finalmente la densidad del suelo seco. ¿Ya? Igual, para cada punto, jóvenes, calculemos. A ver, ¿lo calculamos ahora o lo completan para el siguiente informe? Para el informe. Creo que lo completan, ¿ya? Miren, vamos a ver, ya, a ver, calculemos, ¿ya? A ver, para el segundo punto, ¿cuánto sale la humedad? A ver, directo, no vamos a sacar el peso del agua, nada de eso. A ver, ¿cuánto sale la humedad para el segundo punto? ¿Cuánto sale? A ver, rápido, jóvenes. 2.095. No, la humedad no puede salir 2. Se supone que he adicionado más agua al siguiente, así sucesivamente. A ver. A ver, está 400. 502.74 metros. Una sola persona está trabajando, jóvenes, los demás están durmiendo. 7.62. 7.62. Sí, está bien. El siguiente punto, ¿cuánto sale?
¿Cuánto sale, jóvenes? $9.779. Con 2 decimales, 9.779. 9.78 entonces. Claro, claro. Ya, siguiente punto. ¿Cuánto sale? 11.68. 11.68. ¿Está bien? Ya. Ahora sí, calculemos la densidad del suelo seco para cada uno. ¿Cuánto sale? Solo va a variar la unidad. 2.094. 2.094. Ya, para el siguiente. 2.08. 81. 0.80, ¿sí? 81. 81, ingeniera. 81 Ya, el siguiente. 1.999. 12. ¿Así? 3 nueves ahí, ingeniera. Ya, sí. Ajá. Ya digamos 2 acá. Ya, a ver, jóvenes. Mire, tenemos estos resultados. A ver, voy a tratar de subirlo esto de acá. Ya, a ver, jóvenes, luego de ello, mira, pueden ver en el eje Y y en el eje X. En el eje X están los porcentajes y humedades, ¿ya? Todo lo que está de celeste vamos a graficarlo, ¿ya? En estas coordenadas, ¿ya? En el eje X está todas las humedades, ¿ya? Los porcentajes de humedad. Y en el eje Y podemos ver la densidad seca, ¿ya? Entonces, cada uno vamos acá, ya está dibujado, pero les voy a explicar. A ver. Ya, se visualiza, ¿no? Miren, a 5.6, más o menos por acá, ya 5.6, la densidad del suelo seco es 1.991, ¿ya? Entonces está en este punto, ¿no? De repente acá no lo ven muy exacto, pero yo lo grafiqué en el Excel ya exacto. El segundo punto, a 7.62, o sea, mayor a 7.5, estamos por acá más o menos, 7.62, está 2.094. 2.0, acá están con 2 decimales, pero lo encuentro por acá con 3 decimales, 2.094, perdón, es mi segundo punto. Mi tercer punto, a 9.78, que más o menos está por acá, 9.78. Este punto aún no lo imaginen que esté acá, ¿ya? Porque entonces se forma la curva y luego recién se grafica, ¿ya? Entonces estamos a 9.78, estamos por acá. Es mi tercer punto, con una densidad del suelo seco 2.81, ¿ya? Está bien, ¿no es cierto? Mi tercer punto. El cuarto punto, a una humedad de 11.68, más o menos por acá, tengo una densidad del suelo seco 1.99, ¿ya? Que está por acá, ¿ya, jóvenes? Entonces pueden ver ustedes claramente, al momento ya de colocar los puntos, puedo graficar una curva, ¿ya? Grafico la curva y puedo ver cómo es que la densidad seca llega a su máxima densidad y luego desciende. Ya se tiene que formar una curva. Y luego de eso, ya graficando la curva, puedo llegar al máximo, a la cúspide de la curva y prolongar, ¿no? Prolongo, ¿ya? Prolongo y mi óptimo contenido de humedad está entre estos dos puntos, ¿ya? No es que el valor que salga, no sé, la máxima densidad seca de 2.094 sea mi resultado final, no, sino encuentro la cúspide de máxima de la curva, ¿ya? Entonces prolongo, entonces la humedad está más o menos en 8.38, ya acá yo lo tengo bastante exacto, ya casi 8.4, ¿no?
8.38 con una máxima densidad seca que está de 2.102. Entonces, es una prolongación nada más. Ya encuentro y prolongo y encuentro mi máxima densidad seca. Mi resultado final es el óptimo contenido de humedad de esta muestra es en 8.38% de agua y llegué a una máxima densidad seca de 2.102. ¿Ya, jóvenes? A ver, ¿tienen alguna duda? ¿Está claro? Hasta ahí consta esta práctica, hasta ahí termina. Es el objetivo de determinar esto. ¿Alguna consulta, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Ingeniera, como nosotros vamos a hacer nuestra curva a mano, lo haremos al cálculo nomás, ¿verdad? Sí, pero ya tienen los resultados. Así van a completar los procedimientos o los cálculos que lo hemos hecho. Ustedes lo detallan, no solamente lo van a colocar en el cuadro, así como yo lo coloqué, sino van a reemplazar en la fórmula para cada punto. Ustedes ya lo llaman, bueno, no sé, acá el punto 1 o el punto A, B, C, D. Entonces ya ustedes lo detallan de una mejor manera con cada una de las fórmulas, ¿ya? A ver, voy a llamar lista. A ver, suelo sumar. A ver, me dicen presente y si participó, por favor, no se olvide, ¿ya? Acá